Cecilia decía que les iba a hablar de la fe. Pero no dije de qué tipo de fe, dije Bueno, que ibas a enseñar. Ahí marcaste, señalaste lo que La se fe. dice. ¿Qué es una confesión de fe? Yo decía, la palabra fe no me agarré. Bueno, ¿qué es una confesión de fe? Tenemos que aprender. Venimos a la iglesia a aprender. ¿Para qué aprendemos? Como dice la palabra, para defender con mansedumbre lo que creemos. Yo creo en Jesús y el otro viene y me empieza a meter, y cuando yo quiero reaccionar no sé qué decir. Pero Dios es uno, sabemos que Dios es uno. Recién Cecilia lo decía, tengo la voz tomada porque estuvimos casi todo el día en la laguna disfrutando de los 131 años de Santa Rosa. Grité, me volví loco, me aloqué, ahora vengo y pido perdón al Señor. Comí, me pasé de rosca. Pero creo que cuando uno lo hace con el espíritu de tener familia, de estar juntos, de pasarla bien, eso es lo que Dios aprueba. Somos familia, vivimos como familia, queremos disfrutar como familia. Aunque mi hijo está lejos trabajando, los que quedamos de este lado disfrutamos. Y él de allá nos decía, pásenla lindo, disfruten. Yo estoy acá y la disfruto a mi modo. Confesión de fe. ¿Qué es una confesión de fe? La primera confesión de fe que se hizo fue en el año 378 después de Cristo, si no me equivoco. No lo anoté. Fue en el concilio Niceo-Constantinopleano, así, rarísimo el nombre, fue Constantinopla. El credo niceo lo fundaron los padres de la iglesia, no los curas. Los padres fueron los primeros que estuvieron a cargo de la iglesia. Pedro, Juan, Santiago, Judas, todos ellos fueron los padres de la iglesia. Ellos dejaron discípulos que pasaron a ser la segunda camada de padres de la iglesia, porque había que fundar la iglesia, había que establecerla, dejar que el Espíritu Santo obrara y se estableciera la iglesia. Recién en el año 378 se juntaron y dijeron, vamos a hacer algo que determine qué es lo que nosotros creemos, porque hay muchos herejes. En ese momento estaban los arrianos, los pelagianos, los maniqueos, que decían que Jesús no era de Dios, que Jesús era un hombre, un profeta, pero no tenía la divinidad, no era Dios. Nosotros, después de leer las Escrituras, después de haberlas estudiado durante mucho tiempo, podemos decir que Jesús resucitó al tercer día. Si hubiera sido un hombre común y mortal, no hubiera resucitado. Y Pablo, creo que en Corintios, capítulo 15, si no me equivoco, le dice, si Jesús no hubiera resucitado, en vano nosotros creemos y tampoco vamos a resucitar. Pero como creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que resucitó al tercer día y que Dios, con el poder que resucitó a Jesús, nos va a resucitar a nosotros también. Pero si creemos y Jesucristo en realidad no resucitó, somos los más dignos de tener conmiseración, dice Pablo. Por eso el Evangelio es locura para el mundo, porque nosotros creemos cosas que el mundo no ve y no conoce. No sirve de nada venir a la iglesia, les voy a decir así, punto, posta. No sirve de nada venir a la iglesia a sentarse 2 horas si no sabes defender tu fe. ¿Cómo se le dice, Facu, defender la fe? ¿Cómo es la materia que estudia? Apologética. Un apologista que defiende la fe. Apologética, el apologeta o apologista son los que aprenden a defender la fe con las Escrituras. Nosotros tenemos que aprender, primeramente, qué es una confesión de fe. Saben que esto es una iglesia evangélica, ¿no? Una iglesia protestante. Ahora les voy a decir qué es una confesión de fe. Vamos a aclarar la primera pregunta. ¿Qué es una confesión de fe? Una confesión de fe
es una declaración de las creencias compartidas de una comunidad religiosa en forma de una fórmula fija que resume los principios doctrinales. Como les dije, la primera confesión de fe fue el credo niceo, que se hizo en Constantinopla. Ahí decían, creemos en un solo Dios, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Creemos que Jesucristo fue engendrado de mujer por el poder del Espíritu Santo. ¿Nunca fueron a una iglesia católica? Creo. Sí. El credo católico. El credo católico incluso fue reformado en el 1500, junto con el de los protestantes, porque ellos se volvieron un poquito, porque no querían perder gente, entonces cambiaron algunas cositas. El famoso credo. Yo creo en Dios, creo en Jesucristo, en el Espíritu Santo, creo en la Virgen María, Madre del Hijo de Dios, y todas esas cosas. Eso es una confesión de fe. ¿De dónde salen las confesiones? De nuestra boca. De nuestra boca. ¿Qué dice la palabra en Romanos capítulo 10? Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz y que resucitó al tercer día con poder, serás, ¿qué dice? Salvo. Pero hay que confesarlo. El otro día yo me maravillaba a un chico que enseña por videos ahí en Facebook y en YouTube y en Instagram a decir yo creo en Dios, el lenguaje de señas para los mudos. Durante mucho tiempo vamos a estudiar lo que es la confesión de fe. Porque si les cuento los versículos que tengo para nombrarles ahí, estamos hasta mañana. Y solamente para hablar de lo que es la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, eso que tienen en la mano, la Biblia. Pero no vamos a estar hasta mañana, vamos a estar un ratito. De las Sagradas Escrituras. Esta es la confesión de fe que más del 90% de todas las iglesias protestantes del mundo ha tomado para basar en ellas su fe. Es la confesión de fe bautista del año 1600, tampoco lo puse. 1689, en Londres, se juntaron más de 200 pastores de distintas iglesias. En ese tiempo no existían los pentecostales. Se juntaron más de 200 de Europa y se reunieron y dijeron, vamos a acomodar un poco las cosas, vamos a orar, vamos a prepararnos, vamos a dejar que Dios nos guíe y vamos a dejar establecido qué es lo que creemos, cómo lo creemos, por qué lo creemos. Y el primer punto tiene que ver con la palabra, con la Biblia, con la que nosotros usamos. Y es el primer punto que dice: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia a salvadores. Ese es el punto 1 del 1. Constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia a salvadores. El primer punto, y vamos a hablar de este punto mayormente. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 15 y 17. 15 al 17, perdón. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del verso 15 al 17. ¿Por qué estas escrituras constituyen la única fuente, regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia que nos puede salvar? Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El versículo 15 dice: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Primer punto. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15 al 17. ¿Para qué es útil conocer las Escrituras? Es lo único que nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Yo no soy salvo por obra, soy salvo por la fe que es en Cristo Jesús. Fe, decía recién Cecilia. Fe, la fe en Cristo. Pero ser sabio es tener la fe. Ser sabios nos hace tener fe. Vamos a ir aclarando el panorama en un breve tiempo. Segundo pasaje es Isaías capítulo 8, versículo 20. El versículo 20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Cuando dice amanecido, es que no nos vino la luz. No nos vino razonamiento. Si no hablamos conforme a lo que dicen las Escrituras, si no actuamos conforme a lo que dice la Escritura, nunca nos ha iluminado el Señor Jesucristo. Por eso, nuestra regla única, infalible y eficaz es la Escritura. Todo aquel que vive conforme a las Escrituras vive por la fe, vive en obediencia a lo que Dios le demanda. El tercer pasaje, Lucas, capítulo 16. A ver, por acá lo tengo. Los tenía marcados en distinto tamaño y distinto color. Lucas 16, versículo 29 al 31. Está hablando del Lázaro y el rico. El Lázaro era el mendigo que comía las miguitas que caían de la mesa del rico. ¿Se acuerdan? Se murieron los dos. Uno fue al seno de Abraham y el otro fue al Hades. Y el rico le dijo a Abraham que lo mandara a Lázaro a mojar sus dedos en agua y los pasara por sus labios porque de ese lado tenía mucha sed. El versículo que vamos a leer, el 29 dice: y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entiendan esto que dice el pasaje. El rico le está diciendo: hay muchos en mi familia que se van a perder. Envía a Lázaro que resucite y les predique. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Pero los profetas ya habían muerto para ese tiempo. Pero estaban las Escrituras. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2? En los tiempos antiguos a Dios le plació hablarnos a través de los profetas. Hoy nos habla a través del Hijo. Amén. Lo que Abraham le estaba diciendo al rico: tienen las Escrituras, escudriñenlas, léanlas, porque aunque les resucite todos los muertos que hay en el seno de Abraham, no van a creer. Fíjense en lo que pasó con Jesús. Él resucitó de entre los muertos y no todos creyeron. Algunos decían que se lo habían robado, que lo habían escondido. Algunos tenían que tocar para saber que es verdad. Pero no todos creen en la resurrección de Jesús. Esto es importantísimo para nosotros.
La resurrección de Jesucristo, el conocer la palabra, el aprender a defender la palabra. Les voy a decir algo. ¿Se acuerdan que el otro día yo estaba recontento el miércoles? Que había un chico que había escuchado lo que yo hablaba con otro pastor. ¿Se acuerdan? Sí. Fui a la reunión. Es una secta. Son protestantes, abrazan la religión, la fe cristiana, tienen la misma Biblia que nosotros, solamente 66 libros, creen en Jesucristo, pero para ellos hay un solo Dios, no tres. No tres personas, una sola persona, un solo Dios. Ellos bautizan en el nombre de Jesucristo, el bautismo que predicaba Pedro. Bautismo para arrepentimiento en el nombre de Jesucristo. ¿Pero qué enseñó Jesucristo en Mateo capítulo 28? Id a las naciones y predicad este evangelio, bautizándolos En el nombre del Padre, del Hijo y ¿En el nombre de quién? del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no en el nombre de Jesús. Cuando estuvo acá el obispo César García, él nos contó una vez que había estado con unos unitarios o unicitarios y que le decía, no, porque hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo. No, en el nombre del Padre, del Hijo. No, porque el Señor uno es. Y si vos, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿Por qué le dice? Dice, porque en el ejército ¿quién manda? Manda el general. Si el general da una orden, ¿cuál es el orden que se cumple? ¿La del general o la del capitán? En general. Si Jesús, el Hijo de Dios, da una orden, un mandamiento, ¿cuál se cumple? ¿El del Hijo de Dios o el del apóstol? El Hijo de Dios. El del Hijo de Dios. A mí Jesús me manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro dice eso porque hay que entender el contexto. Por eso tenemos que estudiar, por eso tenemos que aprender hermenéutica, por eso tenemos que aprender bibliología, por eso tenemos que ser duchos en manejar la palabra. Yo cuando los oí hablar y empezaron con el tema del bautismo, estábamos en la calle, ni siquiera había aparecido el pastor de ellos todavía. ¿Y el pastor saben de dónde salió? Hace muchísimos años, ¿eh? De donde está Omar. Cuando llegué a casa le digo, che Omar, le digo, ¿vos conocés? Oh, sí, sí. Tenés cuidado, es una secta. Se desviaron mal. Se volvieron monarquistas, o no me acuerdo cómo viene la palabra. Para ellos solamente es Jesucristo. No hay Espíritu Santo, no hay Hijo, solamente hay un Dios. No tres personas. Un Dios, una persona. Los demás son agregados. Para nosotros es un Dios compuesto por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Tres personas distintas que comparten una misma esencia. Son coeternos, son coherederos, todos juntos son. Tenemos que aprender. Viene mañana un testigo de Jehová y me da vuelta como una media. Viene un mormón, me da vuelta como una media porque no sé responder, no sé defender mi fe. Yo creo esto. Eso es lo que tenemos que decir. Yo creo esto. ¿Y qué es lo que vos crees? Yo creo que Dios Padre es increado, existe desde siempre y hasta siempre. Que Jesucristo no es creado, sino que es engendrado del Padre, y el Espíritu Santo, que es de parte del Padre y del Hijo. ¿Por qué? Porque se tomaron el trabajo de indagar en las Escrituras y descubrir que Jesús le dijo, y este Espíritu que hay en mí, que me da mi Padre, pero que está en mí también, yo se los voy a dar a ustedes. Procede del Padre y del Hijo. Pero el Hijo es engendrado, no creado, engendrado desde la eternidad. Pero si eso yo no lo sé, ¿cómo me voy a defender ante unos que dicen que la Trinidad no existe? El bautismo de arrepentimiento en el nombre de Jesucristo. Y yo cuando me miro le digo, pará. Ustedes son unicitarios. No, nosotros no. Sí, me está diciendo solamente Jesucristo. Vos no creés en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No, lo que pasa es que la palabra en Hechos capítulo 2, versículo 28, o en Hechos capítulo 20, versículo 17, y con puntuales,
Y yo le digo, pero anda, fíjate primera de Juan. O fíjate lo que dice Juan al principio, capítulo 1. En el principio era el Padre. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y todo aquel que creyó en Él por medio del Espíritu Santo fue hecho Hijo de Dios. Ya está mostrando 3 personas. No, son 3 formas de que Dios se maneja, se muestra al mundo, es uno solo. Jesucristo dijo, Israel, oye Israel. Lo que dice en Deuteronomio, oye Israel, tu Dios uno es. Y Él vino para que nosotros conociéramos al Padre, pero también le dijo a los discípulos, cuando los discípulos le preguntaron, Señor, muéstranos al Padre y creeremos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Tanto tiempo estaba con ustedes y aún no me conocen. Tanto tiempo he estado entre ustedes y aún no me conocen. ¿Cómo puede estar el Padre en la tierra encarnado y sentado en el trono? ¿Cómo puede estar el Padre en el trono cuando bautizaron a Jesús, abrir los cielos y oír su voz diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? El Hijo estaba sumergido en las aguas y la paloma del Espíritu Santo estaba sobre el Hijo. 3 manifestaciones al mismo tiempo. Es Dios, van a decir, porque siempre buscan la forma de cubrirse. ¿Saben qué? Yo la Trinidad se la dejo al consejo de Dios, porque son cosas que el hombre por ahí no puede entender. Pero yo por fe creo que Dios es 3. Porque mi fe me dice que no hay razón humana que pueda comprender. Pero tengo que buscar y conocer, profundizar. Dice, aunque la luz de la naturaleza, las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios, que dejan a los hombres sin excusa. Eso lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 1. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? Cuando leemos Romanos capítulo 1, el verso 19 al 21. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y verdad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron la gracia. No tenemos excusa, pero por eso tenemos que conocer las Escrituras. Porque el solo hecho de la creación, el solo hecho de ver la creación de Dios, no me alcanza para ser salvo. Me alcanza para conocer la grandeza de Dios, pero no para ser salvo. ¿Qué dice? Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, la sabiduría y el poder de Dios, dejan a los hombres sin excusa. No obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios. Por eso a Dios le plació inspirar a hombres y mujeres para que hablaran. En la antigüedad fueron los profetas. En nuestro tiempo fue el Hijo. Y después de que el Hijo fue sentado allá en el trono, fue resucitado y levantado, dejó a la iglesia. Y la iglesia tiene que seguir la tarea para la cual fue encomendada, que es predicar las Escrituras. ¿Para qué? Para que todo aquel que oiga y que haya sido llamado por Dios, predestinado desde antes de la fundación del mundo, pueda escuchar, el Espíritu Santo pueda hacer la obra de abrir los oídos. Y esto me hacía acordar el pasaje que yo le decía el otro día a Cecilia, de Lidia. Lidia era una creyente y andaba con la gente que seguía a Jesús. En la carta de Romanos la encontramos. Pero en un momento el Espíritu Santo le tocó el corazón cuando Pablo estaba hablando y ella entendió lo que Pablo hablaba. Y su corazón fue lleno. Y esa mujer se levantó y le dijo a Pablo, me gustaría que vinieras y cenaras con nosotros.
su corazón fue movido por Dios a través del Espíritu Santo para que ella prestara atención y entendió. Hay gente que está en la iglesia, que es creyente, porque vemos que vienen a la iglesia y que participan y que se han bautizado, pero todavía no se les ha abierto la luz. Todavía no les ha amanecido. ¿Para qué entonces la predicación? Para que la luz de Cristo amanezca sobre los creyentes. Y el que no le amaneció la luz, que me disculpe. Y si a alguno le incomoda lo que va a escuchar por las redes, no está Cristo en su corazón. Hay gente que viene a la iglesia y que no está llamada. ¿Por qué vienen? Porque se sienten bien. Porque creen que la salvación es por obras. El hecho de venir a la iglesia es una obra para que me abra la puerta del cielo. Y la obra de abrir la puerta del cielo ya la hizo Jesús, no la hago yo. Y Él abrió la puerta no para todos, sino para los escogidos. ¿Cómo vemos, cómo sabemos si somos o no somos escogidos? A ver, una pregunta que todos tienen que saber. Jesús dijo por... Ah, bien, bien Facundo, bien. Medio como que lo dije así por lo que no se escuchó. Me quedo reflexionando. Por sus frutos. Porque vamos a ver fruto de arrepentimiento, porque vamos a ver fruto de santidad, porque vamos a ver que hay de parte de la persona una forma de agradecer a Dios que antes no había. Amén. Amén. Dice, por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a la iglesia. Posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esta revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias. 5. Y ahí me marca Proverbios 22, Lucas 1:5, 2 de Pedro 1, Deuteronomio 17, 1 Corintios 15, 2 Tesalonicenses 2, 3, Romanos 1, Gálatas 4, 1 Timoteo 3, Apocalipsis 1, Romanos 15, 2 Pedro 1, 19, 21. Yo después esto lo voy a copiar en el grupo. ¿Para qué? Porque vamos a empezar a conocer lo que es una confesión de fe. Yo siento eso de parte de Dios, de que tenemos que conocer para defendernos, porque en este último tiempo van a empezar a levantarse hombres, maestros conforme a sus concupiscencias, conformes a sus propias vanidades, y van a enseñar, pero van a enseñar mal. Y nosotros, los que nos hacemos de Cristo, los que confiamos en lo que dice la palabra, los que no desechamos lo que enseñan los antiguos haciendo cosas nuevas, sino que tomamos de lo de antes, que sabemos que es más puro, más genuino, y lo traemos a hoy y lo plantamos en nuestro corazón, nos vamos a poder defender, porque no cualquiera va a venir a movernos la fe. Amén. Amén. Lo cual hace de las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Esto es, como les decía hace un ratito, Hebreos capítulo 1. En los tiempos antiguos Dios habló a su pueblo a través de los profetas. Hoy nos habla a través del Hijo. ¿Qué dice Juan de las Escrituras? El verbo, la palabra. ¿Verbo qué significa? Palabra. En griego, la palabra verbo es logos, que significa palabra. Entonces está diciendo Juan que en el principio era el verbo, el logos, y el logos, el verbo, era con Dios y estaba en Dios. ¿Qué es lo que tengo que tener yo en mi corazón? La palabra. Si yo guardo la palabra en mi corazón,
¿Qué estoy guardando en el tesoro de mi corazón? ¿Estoy guardando inmundicia? ¿Estoy guardando vanidades? No, estoy guardando la palabra, estoy guardando a Cristo. Si yo guardo a Cristo en mi corazón, ¿qué dice? Del buen tesoro de tu corazón salen cosas buenas, del mal tesoro de tu corazón salen cosas malas. Entonces que Dios transforme mi corazón para que pueda guardar en él toda la palabra. Toda la palabra revelada tiene que ser para mí eso que dice Jesús: yo soy el pan de vida. Todo el que viene a mí no tendrá hambre jamás. Y todo el que en mí crea no tendrá sed jamás. Fíjense en cuán interesante y cuán bueno es poner las Escrituras en nuestro corazón. Este es el punto 1 de una confesión que tiene 34 puntos. Y todavía no terminó el punto 1. El punto 1 creo que es uno de los más largos. En la segunda parte del primer punto habla del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Después habla de los profetas, habla de los apóstoles. Pero yo quiero darles un pantallazo. La confesión de fe, después les voy a decir cuál es. Creo que es la más correcta hoy en día. Está basada en la de Westminster del año 1647, creo que es. Fíjense, estamos en el 2023. Si alguien me escucha va a decir: este loco se fue allá atrás donde andaban alumbrándose con farolito. Andaban a pata, no había coche, no había bicicleta, no había a caballo, en carreta, en sulky. En 1600 en la Argentina, les digo la verdad, era muy poco lo que había. Pero en Europa, donde la civilización había crecido, ya había iglesias protestantes, había iglesias evangélicas, y estaban empezando a unirse. En esa reunión que fui y que terminé viendo que era una secta, no querían predicar. Quisieron conocerme, quién era, qué es lo que pensaba. Muy parecido a lo que pensamos nosotros. Qué bueno, que esto, que el otro. Y por ahí dice: nosotros sabemos que todo lo que está escrito en la Biblia ya se cumplió. Estamos en el libro de Apocalipsis. Capítulo 13, más o menos, es el tiempo en el que estamos ahora. Yo digo: sí, proféticamente puede ser. Cuando empezaron a hablar proféticamente y de profecía, bueno, por eso después fui y pregunté a quién puede llegar a saber, por la forma en que me dijo, dónde había nacido en el Evangelio este hombre, y me dijo: sí, Luis, es esto. ¿Qué fue lo que les interesó a ellos que te escucharon hablando con González? Esto. Pero yo ya no hablo más de eso. Dice: porque eso entran en discusiones que no tienen un término medio. Se enojan, se separan. Y estábamos hablando de calvinismo y arminianismo. Yo aprendí a hacer un equilibrio y quiero hacer un equilibrio en todas las cosas. No quiero irme para un lado. Los extremos, dijo Roberto, los extremos son malos. Si yo como mucho asado, es malo porque me levanta el colesterol. Si como mucha papa frita, es malo porque me levanta el colesterol. Si como un caramelo, es malo porque se me caen los dientes. Allá al fondo. Convides iba a tener. Entonces, todos los extremos son malos. Si yo soy un hombre que se la pasa renegando todo el día, porque soy iracundo, de tanto enojarme, ¿qué va a pasar? Algo se va a romper en mí. Se me va a subir la presión, voy a tener una ACV, voy a quedar medio tonto. Al contrario, si soy un depresivo, ¿qué puede pasarme? Eso, bueno, ya debe haber sido algo de fábrica que vino. Más de lo que soy todavía. ¿Qué pasa cuando uno es depresivo?
Los pensamientos de depresión que Son de vienen, muerte. que lo hacen angustiar, que se siente mal. Vienen pensamientos de suicidio. Se quieren quitar la vida. El otro se le va la vida porque reniega. Le reventó una venita y se... El otro se corta la venita. Después están los que se meten cosas. Toman pastillas, se drogan. Porque buscan llenar un vacío que hay en sus corazones que solo puede llenar Dios. Solo lo puede llenar Dios. En esta confesión que yo les voy a leer están todos los puntos, todo lo que uno se le puede imaginar. No solamente de la Escritura, de Dios, de la Trinidad, sobre el Espíritu Santo, sobre los sacramentos, la familia, el matrimonio, la separación, la muerte, el juicio de los muertos. Está todo englobado. Porque eso es lo que tiene que saber la Iglesia sobre la fe que comparte. Mañana viene una persona y me dice, no, mi papá se murió y no sé si va a ir al cielo. Y no le puedo mentir diciéndole que está en el cielo. No puedo no saber. Yo no sé, eso escapa de mí. Pero tengo que ir a las Escrituras. Tampoco después de muerto le puedo decir a los hijos, oren por su padre para que su padre reciba a Cristo en él. No. El que creyó y murió, la palabra es clara. Ya no va al seno de Abraham, no va al Hades, va al paraíso. Eso es algo que yo tenía dudas. Hoy puedo entender que la palabra dice que el que se murió en Cristo, a esperar en el paraíso. A esperar el juicio, no a pasarla bien, a esperar el juicio en el paraíso. Después cuando Cristo venga, muertos y vivos, y a rendir cuentas delante del Señor. Los que sí fueron para bien, al cielo; los que fueron para mal, al infierno. Lago de fuego y azufre, segunda muerte. Pero esas cosas tenemos que afirmarnos. Lo tenemos que meter acá adentro. Que cuando venga el hereje y nos diga no, porque esto es así, yo tenga con qué defenderme, conocer la Escritura y decir no, esto es lo que dice la palabra. O como dijo Roberto, escrito está también. Porque la Escritura es la que tiene autoridad, no lo que dice el hombre. Lo que dice la Escritura. Por eso mi lema tendría que ser, escrito está también. Porque Satanás le vino con Escritura a Jesús. Y le dijo, dice la palabra. Escrito está también, no solamente de pan vivir el hombre. Y después lo tentó y leer, escrito está también. Y eso lo leemos en la tentación de los 40 días en el desierto. Amados, lo voy a dejar con un interrogante. Una vez al mes yo les había dicho que iba a dar una clase. Bueno, la clase va a ser así. Vamos a conocer la confesión de fe de nuestra iglesia, de la iglesia protestante. Vamos a empezar a conocer. Yo después les voy a compartir por el grupo los textos, cópienlos, lean los versículos, apréndanlos, grábenselos. ¿Para qué? Para ir creciendo. Fíjense, la creación es hermosa. Hoy había un atardecer precioso atrás de la laguna. Morena sacándole foto. Qué buena la foto, qué buena la foto. Y eso me habla de la grandeza de Dios. Gente saltando, haciendo así, me habla de la grandeza de Dios y de su creación. Disfrutando, compartiendo. Pero de toda esa gente que estaba ahí, algunos son creyentes, otros no. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que tengo alrededor. Por el aire, por el agua, por el alimento. Hay otros que no dan gracias. Pero la palabra, todo eso que yo hago porque soy agradecido, no me alcanza para ser salvo. Por eso tengo que ir y profundizar.
Por eso tenemos que predicar, por eso tenemos que ser enseñados, por eso tenemos que alcanzar el conocimiento. Si yo conozco las Escrituras, voy a conocer al Verbo, voy a conocer al Logos, voy a conocer a Cristo. Y si conozco a Cristo, he conocido al Padre. Y el Espíritu Santo es el que está acá ahora, en este momento, y me lleva a conocer al Hijo y me lleva a conocer al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí si no viene nadie a mí, nadie va al Padre. O mejor dicho, nadie va al Padre si no viene a mí. Hice un enredo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por mí. Y él después dijo, yo me voy. Y a donde yo voy ustedes no pueden venir, pero les voy a dejar al Paráclito, al Espíritu Santo, al Consolador, y Él los va a guiar hacia donde yo estoy. Y les va a recordar todas las cosas que yo les enseñé. Amados, el día miércoles los espero, 20 horas. Y el día sábado, que va a ser primerito de mes, si no me equivoco. ¿No? El lunes primero. Ah, el lunes que sigue, perdón, tenés razón. Para cachito. Vamos a 29 hacer. sábado. Exactamente, el sábado 29. Para el 29 no teníamos el aniversario del que nos invitaron. Tenemos un aniversario en una iglesia. Nos invitaron a un Nos aniversario. invitaron. Y todavía estoy en. No me gusta fallar, no me gusta despreciar. Al contrario, tenemos que aprender. Tenemos que ser serviciales, tenemos que acompañar porque son del cuerpo de Cristo. Pero en la semana les aviso. Si el sábado nos reunimos acá o nos reunimos en Emilio Sola, 735. Amén. Amén. Amados, oramos al Señor. Padre eterno, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que tú nos des fuerzas, valentía, para tomar estas escrituras, Señor, y meternos en ellas, sumergirnos en ellas, Señor. Creerte a ti lo que tú dices y no lo que dice este mundo. Creer lo que tú nos has dejado determinado para poder conducirnos, Señor, en tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, nosotros nos volvemos a ti. Porque hemos escuchado la predicación, hemos escuchado, Señor, esto que el mundo tiene por locura. Y preferimos venir a ti, Señor, porque tú nos has mostrado todo lo que has hecho y por qué lo has hecho. Ahora, Dios, en el nombre de Jesús, toca nuestro corazón, Señor. Que podamos ser libres de toda atadura, que podamos dejar ante ti, Señor, hoy toda carga, todo peso, y como decía Cecilia al principio, nuestras espaldas sean enderezadas, nuestras rodillas sean enderezadas, Señor, las piernas cansadas sean fortalecidas, en el nombre de Jesús, ceñidos nuestros lomos con tu verdad, con tu palabra, ceñidos nuestros lomos con el Espíritu Santo para presentar oportuna defensa cuando nos sea requerida. Señor, en el nombre de Jesucristo, nos rendimos ante ti, te entregamos el trono de nuestro corazón y te pedimos, Señor, que nos des entendimiento y sabiduría para así, Señor, hacer la obra a la que tú nos has enviado. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Llénanos de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.